Hace unos años, Naciones Unidas adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible como un llamamiento universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad. Todo suena muy bonito. El objetivo sostenible número 5 es el de lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y a las niñas. Y esto va de la mano con poner fin a todas las formas de discriminación contra ellas. Porque se ha entendido que de esta manera se impulsarán las economías sostenibles y se va a beneficiar a las sociedades y a la humanidad en su conjunto. Parece que esto no se entendió en los años del boom de la literatura latinoamericana. Culturizando presenta Pónganse a leer con Pedro Julio. Hola gente, esto es Pónganse a leer con Pedro Julio, un espacio de divulgación de la lectura en el que nos encontramos para hacer juntos apología de este vicio maravilloso que nos une y nos consume a todos los que andamos por aquí, la lectura. Y en un arrebato de visibilización y sensibilización y concientización, hoy vamos a hablar de las mujeres escritoras que se quedaron silenciadas por el boom de la literatura latinoamericana. Un montón de mujeres prodigiosas y fascinantes que fueron capaces de escribir auténticas joyas, pero que no recibieron el reconocimiento global que sus compañeros masculinos. Hace unos días yo me topé con un artículo de Linda María Ordóñez que se publicó en mayo del año 2020. El artículo se llama Las mujeres en que el boom latinoamericano invisibilizó. Y ese artículo a mí me voló la cabeza, me dejó muy pensativo. En el artículo la autora cita al escritor peruano Iván Taiz, que definió al boom como un club que no admitía señoras. Pareciera dura la declaración, pero es simple y llana verdad. En la misma época en la que Mario Vargas Llosa, García Márquez, Julio Cortázar hacían que su nombre sonara en todo el mundo, Clarice Lispector, Rosario Castellanos, Nélida Piñón o Elena Garro fueron subestimadas. Tristemente se asumió que su obra no era tan valiosa como la que había sido creada por los escritores varones. Vamos a recordar un poquito el boom, aquel boom al que le dedicamos el episodio número 36 de Pónganse a leer con Pedro Julio en aquella tercera temporada que fue tan mágica y tan maravillosa. Yo recuerdo que en ese episodio les comenté que íbamos a hablar en algún momento de las escritoras del boom. Al final del episodio hacíamos como una reflexión de por qué todos los nombres que nos saltaban a la mente eran nombres masculinos. En aquel episodio yo dije palabras más, palabras menos, que este había sido un fenómeno editorial y literario que impulsó a la literatura latinoamericana, que tuvo sus inicios en 1960 y 1970 del siglo pasado, y en el que se produjo un auge de ventas en los libros como Rayuela de Cortázar, La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, 100 años de soledad de García Márquez o La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes. Todos estos señores son caballeros, hombres, si nos ponemos puntillosos. El boom también ayudó a posicionar un género literario, el género del realismo mágico, que también está dominado por los caballeros, aun y cuando hubo mujeres que fundaron las bases para este género, como la chilena María Luisa Bombal, de la que vamos a hablar luego. La narrativa que el género literario del boom especialmente cultivó fue la novela, que es una narración extensa en prosa que desarrolla de forma más completa la descripción de los personajes y los espacios geográficos de la narración. Y también se cultivó el cuento, que es una narración un poco más breve, que se desarrolla de forma más sintetizada y generalmente versa de una historia de ficción. La literatura que se produjo en el marco del boom tiene unas características muy particulares. Por ejemplo, vamos a ver, los temas y los personajes de estas obras se corresponden a la realidad latinoamericana, son nuestros, esta es nuestra gente, esta es nuestra historia. Sufren lo mismo que sufrimos nosotros hoy, y esta gente padece los mismos problemas sociales y políticos de nuestras sociedades, de nuestro entorno, de nuestros países. Los personajes son hombres y mujeres comunes de Latinoamérica. Podría ser yo el protagonista de alguna novela del boom, o alguno de ustedes que me está escuchando. Sí, claro, si usted es latinoamericano, si usted nació, no sé, en la Gran Bretaña, bájese de la nube. Vaya y busque otro género. También los escritores innovaron
Esta gente deconstruyó, pero deconstruir al sentido de Derrida, y desintegraron la forma tradicional de escribir una novela. Es decir, las novelas del boom tienen un tiempo distinto y el narrador se presenta de manera alternativa. Por ejemplo, esta gente también hizo uso del narrador múltiple, que es una mezcla de los narradores omniscientes y el personaje. Es decir, un protagonista, un testigo va contando, pero también tiene acceso a información que no podría tener si fuera una simple persona. Es decir, se convierte también en un narrador omnisciente, y ese narrador omnisciente cabalga junto con esta voz protagónica o de este testigo. Esta gente también fragmentó la narración a través de varias perspectivas. Dios mío, un trastabilleo. Teníamos tiempo que no me trastabillaba yo por aquí. Y crearon tramas atravesadas, desordenadas en el tiempo cronológico. Emplearon técnicas cinematográficas como el flashback, es decir, se iban para atrás y regresaban y se iban otra vez para atrás y volvían. Eso lo vamos a ver en alguna de las obras de las que vamos a hablar en este episodio. Y el realismo mágico, insisto yo, es fundamental para entender el éxito del boom, porque mezcla la realidad y la ficción, contado siempre todo desde las voces de América Latina, de nuestra voz, que es muy distinta a la voz del resto del mundo. Nuestra voz es más sabrosa, es muy rica en matices. Y nosotros estamos acostumbrados, de este lado del charco, a echar los cuentos más cotidianos de las maneras más inverosímiles. Es decir, metiéndole un componente de fantasía a todo esto, de magia a nuestras historias. En otro artículo súper interesante de Nuria Marrón, que se titula Las mujeres en el boom latinoamericano, o invisibles o asistentas, que se publicó en el año 2017, en abril de 2017, la autora reconoce que el boom mandó a las tinieblas a autores poco interesados en escribir la gran novela latinoamericana, gente que tenía ambiciones, digamos, distintas a los grandes nombres asociados al boom. Y también mandó a las tinieblas, evidentemente, a las mujeres que fueron víctimas del machismo y del canon literario de la época. Es que, si bien desde la época de Christine de Pizan o de Mary Wollstonecraft, las mujeres están clamando el reconocimiento de sus derechos en todas partes en el mundo, las mujeres y las niñas no han tenido los mismos derechos y las mismas oportunidades, aunque así debería ser la norma, pero esto no es lo que sucede. Las mujeres son las principales víctimas de situaciones como la violencia o la discriminación, por ejemplo. Y se habla de violencia de género cuando la causa que motivó la agresión es el género de la víctima, es decir, que es mujer. Esto quiero aclararlo porque yo en mi trabajo me tocó escuchar cada declaración acerca de esto cuando trabajaba en unas escuelas, porque la gente pareciera que no entendiera la realidad. Bueno, históricamente las mujeres se han dedicado a realizar tareas domésticas y esto supone que las mujeres, tienen menos ingresos y también tienen menos tiempo para realizar actividades distintas a las del estudio cuando pueden, o a las del trabajo, que puede ser el trabajo del hogar u otros trabajos. Algunas son muy afortunadas y tienen trabajos bien pagados, pero la mayoría no. A ver, yo pienso a veces, si a Gabo le hubiera tocado criar a sus hijos y llevar a la casa como a Mercedes, quizás a este hombre no le hubiera dado chance de escribir 100 años de soledad, sobre todo cuando detuvo el carro rumbo a Acapulco y dijo, ya tengo la novela en la mente, nos devolvemos. Con relación a las oportunidades de estudio de cuarta generación, es decir, que las mujeres puedan, luego de hacer un pregrado, una licenciatura, estudiar un posgrado en la época del boom, esto era complejo para las mujeres. Me van a decir, bueno, sí, pero en los años 60 del siglo pasado acudían las mujeres a las universidades y estudiaban. Sí, es cierto, pero hagamos un ejercicio de memoria. Pensemos, ¿a qué carreras entraban las mujeres? ¿Y cuántas mujeres tenían acceso luego a estudiar posgrados, maestrías, doctorados? Pare usted de contar. Súmale que desde que las mujeres empezaron a publicar sus textos, han tenido que soportar con que se diga que se trata de literatura para mujeres. Como si un creador escribiera para un sexo específico. Yo no creo que cuando Mary Beard escribe sus libros de historia clásica de Roma, ella piensa, esto lo van a leer las mujeres. Porque, como yo soy mujer, esto lo van a leer las mujeres. Y no los grandes académicos que le van a echar un ojo a esto, para entrarle a este periodo histórico. Por cierto, que lo que produce esta mujer es La Gloria. Yo la recomiendo siempre.
O, por ejemplo, que Miguel Otero Silva dijo, voy a escribir Casas Muertas, esa fantástica relación de la crudeza que se vivió en mi país, en Venezuela, con la explotación del petróleo, pero esto lo van a leer solamente los hombres. Como yo soy hombre y esto es una historia de hombre, bueno, esto es literatura masculina. La literatura no tiene sexo. Es como el matrimonio, sí, como el matrimonio. A mí me causa mucha gracia escucharlo, aquellos cuentos del matrimonio gay. ¿Cuál gay? Pero si el matrimonio es una institución civil, eso es una figura legal. Eso no tiene orientación sexual. Imagínate tú. Las compañías, entonces las compañías anónimas son ahora o van a ser ahora, no sé, ¿qué te digo yo? Género fluido. No, señor, es una compañía anónima. El matrimonio es el matrimonio y la literatura es la literatura. Pero volvamos. En aquella época, en la época del boom, los hombres no fueron los únicos que escribieron. Escribieron también las mujeres. Muchas de ellas han sido reivindicadas, bendito sea el Señor, por el tiempo y gracias a la calidad de sus obras y sus estilos brillantes y luminosos. Como sabemos, el boom está intrínsecamente asociado al realismo mágico, ese género literario al que le dedicamos también un episodio, el episodio 37 de este humilde podcast. Y las obras del realismo mágico tienen como una característica la narración de hechos fantásticos e irracionales en un contexto realista. Y estos hechos son percibidos por el narrador y por los personajes de manera muy natural. También tienen una marcada influencia del psicoanálisis y del movimiento surrealista que hace hincapié en los sueños y en el inconsciente. Y aquí también se mete la distorsión de la línea del tiempo en el relato. Hay un rechazo a la objetiva realidad y al romanticismo que predominaba hasta mediados del siglo XIX. Y la crítica implícita a la política y a la élite social de la época y el contexto latinoamericano. Se hace mucho cuestionamiento de la naturaleza de la realidad. Todas estas características combinadas las encontramos en la obra de la chilena María Luisa Bombal, una de las más importantes narradoras contemporáneas de Chile y de Latinoamérica, diría yo. Bombal nació en junio de 1910 en Viña del Mar, en Chile, en el seno de una familia acomodada y repimpollosa. Tú sabes, una gente con plata. Desde que era niña, ella sobresalió por su inteligencia y su sagacidad. Cuando tenía 18 años, se fue a estudiar a la Facultad de Letras en la Sorbona. Y cuando volvió a Chile, conoció a Eulogio Sánchez, que Eulogio fue como el... Ay, Dios mío, Eulogio. Con Eulogio tuvo ella un romance tórrido y sórdido también. Al punto que en 1941 Bombal fue arrestada por intento de homicidio luego de haber intentado asesinar a Eulogio. Todo mal con Eulogio. María Luisa Bombal escribió novelas, cuentos, guiones, crónica poética, pero quizás la obra fundamental de ella y por la que es considerada por los críticos actuales como una de las precursoras del realismo mágico, es La Amortajada, que fue publicada en 1938. Sí, ya sé, no entra en la época del boom, pero ella siguió escribiendo y esta obra fue crucial para el desarrollo de las características de las obras del boom de la literatura latinoamericana. En La Amortajada, la protagonista, que se llama Ana María, acaba de morir. Pero en la noche, mientras ella sigue amortajada encima de la cama, se le entreabren los ojos y sin que los demás se den cuenta, esta mujer empieza a observar todo lo que acontece a su alrededor. La gente que la visita, que tú sabes, ese es un acto como muy latino. Nosotros vamos a visitar al muerto y queremos verle también. Por eso nosotros abrimos los ataúdes en los funerales. Y todos estos acontecimientos empiezan a traerle a Ana María recuerdos de su pasado. Y es así que a punto de recuerdos, los suyos y los de la gente que la va a presentar sus respetos, ella empieza a valorar su vida. Llegando al final, Ana María describe en un momento exacto cómo cuando sus seres queridos comienzan a cargar el ataúd en donde ella se encuentra y la empiezan a llevar hacia el cementerio. Ella aquí empieza como a relatar las conclusiones a las que llega después de sentir los movimientos del ataúd. Y en un momento determinado, Ana María ve el cielo y quiere ir hacia el cielo, pero siente que la van empujando hacia abajo, hacia un hoyo que parece que no tuviera fondo. María Luisa Bombal murió en mayo de 1980 en una casa de reposo por culpa de un coma hepático masivo. Esas fueron las consecuencias de haber bebido alcohol durante muchos años en su vida. Su fenomenal vida. María Luisa Bombal ha sido como
Elena Garro, por ejemplo, y otras autoras claves en el boom latinoamericano, silenciadas en el sentido de que sus libros han tendido como a no cruzar muchas fronteras y a permanecer quizá en el olvido o descatalogados en algunos casos, que es la muerte de un escritor. Elena Garro, también como María Luisa Bombal, sufrió las desventuras del amor. Se casó con un tipo que la hizo pasar momentos realmente horrorosos, menoscabando su autoestima y subestimando su talento. Garro nació en diciembre de 1916 en la ciudad de Puebla, en México. Elena Garro estudió letras españolas en la Universidad Autónoma de México, pero no terminó la carrera porque se casó. Y ya saben ustedes, la vida de una mujer casada en aquella época y a veces en la actual, aunque es una cosa muy ridícula, está en la casa. En su época universitaria, Garro incursionó en el teatro y también se interesó por la danza, por la coreografía. Era una tipa fantástica y muy creativa. Cuando ella se divorció, estuvo unos años viviendo entre España, México y Francia. Y cuando regresó a su tierra, se vinculó con el pensamiento político de Carlos Madrazo. Y esto la hizo blanco de una campaña de descrédito después de la masacre de Tlatelolco por su postura de derechas y anticomunista. De hecho, se le acusó de que ella había delatado a alguna de esta gente. En 1964 recibió el premio Javier Villaurrutia por su novela Los recuerdos del porvenir, que es una joya en la que narra la historia de los hermanos Moncada durante el episodio de la historia mexicana que se llama, o se conoce mejor dicho, como la Guerra Cristera. Garro cultivó la novela, el guión, también la dramaturgia y el periodismo, y está considerada por muchos especialistas como una gran renovadora, quizá la renovadora de la literatura fantástica. Dentro de su obra se resaltan temas como la marginación de la mujer y la libertad femenina, que son temáticas que obviamente hacían mucho ruido en la sociedad mexicana de su época. Uno de sus cuentos, en los que Elena Garro da cuenta de la función de las mujeres en la sociedad mexicana, es La culpa es de los tlaxcaltecas. En este relato, Garro utiliza varios tiempos: el presente en el siglo XX y el pasado en la época de la conquista. El cuento empieza cuando Laura Aldama le cuenta a Nacha, que es la señora que le ayuda en la casa, sobre un viaje que hizo a Guanajuato con su suegra Margarita y por qué estuvo ausente durante 10 días de su casa. En el viaje, el carro en el que van se queda sin gasolina en un puente y Margarita, la suegra de Laura, se va a buscar combustible. Entonces Laura aprovecha que se queda sola para escaparse a ver a su primo marido, que es un indio mexica. Es decir, Laura viaja en el tiempo y se va a la época de la conquista liderada por Hernán Cortés contra los mexicas a encontrarse con su primo marido, que es el amor de su vida realmente. Cuando regresa al siglo XX en la Ciudad de México, Laura se siente culpable por vivir dos vidas, porque tiene una vida casada con Pablo, su marido del siglo XX, que es un tipo agresivo y maltratador, y una vida allá en la época de la conquista con su primo marido, el mexica. Laura sufre en ambas realidades y la base de su sufrimiento es su sexo. Laura sufre porque es mujer. Es una mujer que es abusada, que es maltratada y es ninguneada. Como Laura se ha ido al tiempo de la conquista, porque decide que no va a seguir viviendo con Pablo, que es un tipo sumamente desagradable, por cierto. Nacha, que es la señora que le ayudaba en la casa, decide que también se va. Dice, mira, yo no me voy a quedar aquí con este señor porque este hombre es inmamable. Elena Garro entremezcla los dos tiempos de manera magistral, pero el lector tiene que estar como muy atento mientras lee porque es fácil confundirse. Hay pequeños instantes en los que parece que estamos en las dos épocas a la vez. El marido de Laura en el cuento guarda cierta relación de similitud con el marido de Elena Garro en la vida real. Elena Garro falleció en Cuernavaca en agosto de 1998 y había escrito esta frase que me parece fantástica y lapidaria. Aquí la ilusión se paga con la vida. Tenía toda la razón Elena Garro. Ah, por cierto, el marido de Elena Garro era el Premio Nobel de Literatura Octavio Paz. Otra escritora mexicana que está considerada junto con Elena como una de las literatas más importantes del siglo XX es Rosario Castellanos,
Castellanos también influyó en la forma de escribir de las generaciones futuras y constituyó un referente en la lucha por la reivindicación de los derechos de la mujer, sobre todo de la mujer indígena. Rosario Castellanos nació en la Ciudad de México en 1925. De niña vivió en el estado de Chiapas, de donde procedía su familia, y esto la expuso a la cultura indígena de su país. Castellanos después estudió letras en la Universidad Nacional Autónoma de México y por esos años se hizo amiga de un grupo de genios como Jaime Sabines, Ernesto Cardenal, el gran poeta místico, y Augusto Monterroso. Luego, Garro viajó a Madrid, en donde estudió estética y estilística, y al regresar a su tierra trabajó en el Instituto Indigenista Nacional en Chiapas y en la Ciudad de México. Ella se preocupó por las condiciones de vida de los indígenas, sobre todo de las mujeres indígenas en su país. Fue también profesora de filosofía y literatura en la UNAM y fue profesora en la Universidad Iberoamericana y también en otras universidades estadounidenses. Fue profesora en la Universidad de Wisconsin, en Colorado e Indiana. En 1971, a Rosario Castellanos la nombran embajadora de México en Israel. La obra de Rosario Castellanos es realmente personalísima. Es decir, esta mujer se preocupa por transmitir con una absoluta sinceridad su vida interior. Parte de sus pensamientos y también de su lucha constante con el mundo material que ella se siente inadaptada. Se siente inadaptada porque siente que el espíritu femenino tiene que luchar constantemente en un mundo que está dominado por los hombres. Ella echa mano de esa experiencia y la experiencia también del psicoanálisis para escribir con una melancolía que es arrasadora. Precisamente eso es lo que hace en la novela Balún Canán, que se publicó en 1957. Esta es una obra con tintes autobiográficos en la que ella narra los enfrentamientos entre los indígenas y los terratenientes, que son blancos, y la convivencia entre ambos grupos que durante la reforma agraria que implementó el presidente Lázaro Cárdenas en la segunda mitad de la década del 1930, pues generó muchas tensiones entre estos grupos sociales. La novela arranca con César Argüello, que es parte de una familia muy pudiente en Comitán, en Chiapas, que fue donde Rosario Castellanos vivió de niña. César tiene una hacienda y se enfrenta a un problema inédito para él. Resulta que el gobierno promulgó una ley de educación en la que se obliga a los hacendados a impartir educación primaria a los niños de sus trabajadores, es decir, a los niños indígenas. Entonces César llama a su sobrino, Ernesto, como maestro, pero Ernesto no habla la lengua de los indígenas y no se puede comunicar con ellos porque los niños tampoco hablan su lengua. Después de un asesinato, el asesinato de un indio fiel y colaborador de César, y el incendio de parte de la hacienda, de los campos de la hacienda, Ernesto es enviado con una carta para dar parte de la situación al presidente municipal de Ocosingo. Pero a Ernesto lo matan en el camino. Dicen que lo mataron porque había maltratado a los niños, pero realmente lo mataron para que la carta no llegara a su destino. Y esto hace que César y un amigo de él, hacendado de la región, viajen a la capital del estado para entrevistarse con el gobernador. Pero mientras esta gente está allá, el pequeño Mario, que es el hijo de César y su mujer, muere repentinamente. La india que cuidaba a los niños dice, mira, esos muchachitos los mataron los brujos de la región. Cuando la novela llega a su fin, el lector se siente así como tú sabes, como muy asfixiado. Hay una sensación de perturbación y de mucho cansancio, como si hubiéramos caminado con esa gente esos caminos, ¿sabes? Es una novela fantástica, es una novela que logra lo que busca, que es despertar los sentidos y hacernos como parte de la atmósfera del México más indigenista del momento. Rosario Castellanos también estuvo vinculada a la cultura de su país. Estuvo muy vinculada a la cultura de su país. Castellanos, cuando era embajadora de México en Israel, una mañana, en 1974, mientras ella se bañaba, sonó el teléfono de su casa y Castellanos salió de la ducha corriendo, de la ducha. Yo no sé si esta mujer se bañaba como tú sabes, con forcejeo, pero no. Salió corriendo de la ducha a contestar y záscatelas que la mujer se nos electrocuta con una lámpara que estaba ahí, tenía una descarga eléctrica y así fue como murió Rosario Castellanos en 1974 en Tel Aviv, donde funcionaba la embajada.
Al igual que Rosario, la escritora brasileña Clarice Lispector fue una creadora de mundos. Esta mujer fue una creadora de realidades alternativas. Uno de sus amigos, el periodista y escritor Paulo Francis, dijo que ella se convirtió en su misma ficción. Fantástico esto. Es que Lispector tuvo una vida compleja. Ella nació en Ucrania, pero llegó a Brasil cuando era una bebé, tenía como 2 meses, en 1922. Su familia estaba huyendo de la persecución de los judíos después de la Revolución Rusa de 1917. Lispector estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Río de Janeiro, que en aquel entonces se llamaba Universidad de Brasil, y en esa misma época empezó a escribir y logró publicar su primera novela. La novela se llama Cerca del Corazón Salvaje. Ella tenía apenas 21 años y se ganó con esta novela el premio Gracia Araña a la mejor novela publicada en 1943. Se casó con un diplomático brasileño, al que había conocido en sus épocas de estudiante de Derecho, y gracias al trabajo de su marido ella logró vivir en Italia, en Suiza, en Inglaterra y en Estados Unidos. Pero cuando se divorció de este diplomático, ella volvió a Brasil para dedicarse por entero a la creación literaria. Según la investigadora en teorías del texto y del discurso de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, o de Río Grande del Sur, para decirlo en español, Noely Lisboa, en las novelas de Lispector prácticamente no hay trama. Ella rompe con la estructura de los géneros literarios y entonces empieza a cuestionar el lenguaje, al igual que Bombal lo lleva a límites poco trascendidos, y entonces empieza a dar cuenta de de la incapacidad del lenguaje para expresar la experiencia humana. La gran innovación del Lispector al mundo literario radica principalmente en este cuestionamiento que ella hace del lenguaje. También enfrenta la interioridad de los personajes, y para ella es muy importante la búsqueda de la trascendencia. Esto se ve en sus obras. Hay un texto de Clarice Lispector que es un cuento que se llama Restos de Carnaval, en el que la autora logra con mucha maestría el manejo de la polifonía textual. Pero dirán ustedes, ¿qué es la polifonía textual? Bueno, esto significa que cada uno de los personajes expresa su manera de entender la realidad, y esto le permite al lector acceder a diversas cosmovisiones que se van representando. En el cuento, Lispector nos lleva a Recife, que es la capital del estado de Pernambuco, en Brasil, una ciudad preciosa, por cierto. Y nos encontramos con una niña que vive con mucha emoción la llegada del carnaval. Y entonces va describiendo cómo se siente con los disfraces y el miedo que le producen los enmascarados, y las ganas que tiene de salir a la calle y que la maquillen sus hermanas para dejar de ser niña y entonces intentar o aparentar ser una mujer o alguien más grande. Pero la mamá de la muchachita está enferma, y está enferma de cama, está muy grave la señora. De manera que nadie en la casa tiene cabeza para disfrazar a la muchachita ni para llevarla para los desfiles. En ese carnaval, una de sus amigas, su mamá la va a disfrazar como una rosa, y compra un montón de pliegos de papel, de papel crepé para hacer el traje. Pero como le sobra papel, entonces la mamá de la amiga le dice: bueno, no te preocupes, yo te voy a confeccionar un disfraz de rosa a ti también. Ese carnaval ella sentía que iba a ser otra persona. Entonces también le tocaba como aceptar que a ella le iban a vestir con unas obras, las obras de otros. Era como un, tú sabes, imagínate tú, con la chiva. Bueno, ni siquiera la chiva, con lo que había sobrado, literalmente. El ambiente es como muy melancólico. Y el día del desfile ella le empiezan a vestir, pero mientras la arreglaban y la maquillaban, la salud de la mamá de la muchachita empeora. Y entonces la mandan rápido a buscar un medicamento en la farmacia. Y ella sale con su disfraz, tú sabes, su disfraz, a medio arreglar. Y en medio de la alegría de los otros, ella siente como culpa, porque ella quiere estar ahí, feliz, pero su mamá se está muriendo y tiene que buscar rápido un medicamento. Entonces corre, lo busca, regresa, y cuando regresa, pues la mamá empieza a recuperarse. Pero cuando llega la hora de salir nuevamente a la calle, con el atuendo completo, ya maquillada y tú sabes, enfundada con el traje completo, se siente desesperanzada. Desesperanzada totalmente. Hasta que al final del texto, un chico de 12 años, le devuelve la alegría. En este cuento, Lispector logra unir y hacer nacer como nuevos elementos narrativos. Es como una búsqueda de la realidad a través del recuerdo
por medio de los flashbacks de los que hablamos antes, y ella utiliza el recuerdo como un puente cognitivo entre la niñez y la edad adulta, porque la narradora es la niña que ha crecido, es la niña que ahora de adulta recuerda ese carnaval específico cuando ella tenía 8 años. Gracias a su estilo único y a sus aportes al mundo de la literatura, los críticos, los estudiosos y los especialistas acuñaron el término clariceano, que significa que quiere ser lo que representa, pretende ir más allá de lo que se dice. Lispector murió en diciembre de 1977 en Río de Janeiro y ella murió víctima de un cáncer de ovarios. La enterraron en el cementerio de Callú y en su tumba dice: dar la mano a alguien siempre fue lo que esperé de la alegría. Y esta es una frase de una de sus novelas, un libro llamado La Pasión según G.H. Por cierto, si ustedes pueden ir a Río de Janeiro y tienen la oportunidad de visitar el cementerio de Callú, vayan y busquen la tumba de Clarice Lispector. El cementerio es una belleza, por cierto. Su obra, aunque originalmente está escrita y fue escrita en portugués, ha sido traducida, bendito sea el Señor, al castellano y nosotros tenemos acceso a esa obra. También la obra de Nélida Piñón fue escrita originalmente en portugués. Ella, como Lispector, era brasileña. Nació en 1937 en Vila Isabel, que es un barrio de clase media en la zona norte de Río de Janeiro. Nélida Piñón también, al igual que Clarice Lispector, era hija de migrantes, en este caso eran migrantes gallegos. Y esto se siente en su obra. Nélida estudió en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Y su trayectoria incluye logros como, por ejemplo, haber sido la primera presidenta, imagínate tú, de la Academia Brasileña de las Letras. También se ganó premios como el Premio Internacional Menéndez Pelayo en el año 2003 o el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en el 2005. Y le dieron un doctorado honoris causa por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 2007. Ella logró publicar más de 20 obras, entre novelas, cuentos, memorias, crónicas, ensayos, que me parecen fantásticos, y precisamente su obra se tiene como un puente entre la literatura de Brasil y la literatura de España o la literatura iberoamericana. Los temas que abordó Nélida Piñón están relacionados siempre con la migración, pero también con el pecado, con el perdón, con las relaciones de los individuos con Dios. Y a mí esto me parece fascinante. A mí todo lo que tenga que ver con la relación de un individuo con Dios y la relación del individuo con el pecado me parece fascinante. A diferencia de otras autoras, Piñón se negaba a escribir en torno a su intimidad. Ella fue muy celosa de su vida interior. Ella fue la única escritora que quizá alcanzó fama casi similar a la de sus pares masculinos durante el boom. Esto gracias en parte a su agente, la mamá grande, como la llamó Gabo, la mítica Carmen Balcells. Que por cierto, Carmen Balcells habría dicho que Piñón era la única escritora a la que ella consideraba su amiga. En 1961, Nélida Piñón publicó su primera novela titulada Guía Mapa de Gabriel Arcano. Esto viene siendo como la guía mapa del Arcángel Gabriel. Esta es una obra en la que Nélida Piñón dialoga entre la protagonista femenina, que se llama Mariela, y el Arcángel Gabriel. Y ellos empiezan, tú sabes, como a debatir sobre el deseo de vivir fuera del dogma cristiano. Es súper interesante esto. Y sobre la relación del hombre con Dios. Y meten en el medio, como ya les comentaba, el pecado y el perdón, que se habla mucho de perdón. Durante todo el texto, o al menos lo que yo he leído hasta este momento, porque esto lo estoy leyendo yo ahora mismo, Nélida Piñón busca como la renovación de la forma de la lengua. Y lo lograría luego en su obra, que sería prolífica y sabrosa y riquísima y de muchísima calidad. Insisto, no me atrevo mucho a ir más lejos con Nélida Piñón porque yo estoy leyendo el libro y para mí esto ha sido como un descubrimiento prodigioso. Este es uno de los grandes descubrimientos que he tenido yo en la investigación que he tenido que preparar para este episodio. Lo que sí puedo decir es que esta mujer me ha deslumbrado y creo que se va a convertir en una de mis narradoras predilectas. Nélida Piñón falleció en diciembre del año 2022, el año pasado, en Lisboa, después de haberse convertido en un símbolo de la literatura brasileña y latinoamericana.
Las mujeres no solo escribieron durante el boom, también apoyaron. Ya lo vimos, Carmen Balcells, le debemos a esta mujer que esos escritores latinoamericanos pudieran llegar más lejos. Ella confió en la calidad de sus obras y también impulsó sus carreras. Pero también están, por otro lado, las esposas de los escritores, mujeres como Mercedes Barcha o Patricia Llosa. De hecho, María Pilar Serrano, la esposa de José Donoso, escribió una crónica que se titula El boom doméstico, en la que narra cómo estas mujeres fueron claves en los procesos creativos de sus maridos. Ella recuerda, por ejemplo, que Mario Vargas Llosa dijo cuando se ganó el Nobel de Literatura, y cito, que Patricia resuelve los problemas, administra la economía, pone en orden el caos, mantiene a raya a los periodistas y a los intrusos, defiende mi tiempo. En contraste con lo que había dicho años antes a propósito de la inteligencia de las mujeres, cuando afirmó Vargas Llosa que el único intelecto femenino que él respetaba era el de la escritora y traductora argentina Aurora Bernández, que era, por cierto, la esposa, o había sido esposa, de Julio Cortázar. Ellos luego se separaron. García Márquez, por su parte, cuando recibió el Nobel de Literatura, no habló de su esposa Mercedes. Aunque cuando termina El olor de la guayaba, ese texto maravilloso, que es una conversación entre García Márquez y su amigo Plinio Puleyo Mendoza, García Márquez dice que Mercedes es la persona más importante que él haya conocido. Imagínate tú qué cosa tan bella. Pero Carmen Balcells sí hablaba de Mercedita, sí, ella sí. Y dijo en una oportunidad que se puede decir que cualquier cosa delagaba siempre que se parte de la base de que esa mujer es perfecta. Cada una de estas mujeres enriquecieron a la literatura latinoamericana, alcanzaron la calidad de su escritura y aportaron también grandes cuotas a la brillantez de lo que hoy llamamos el boom de la literatura latinoamericana. Fueron estrellas brillantes, pero en un firmamento que privilegió otros astros, los astros masculinos. Aún hoy en día estamos luchando por derribar las barreras que se erigen entre los hombres y las mujeres y esos muros altísimos que muchas veces impiden que las niñas y las jóvenes tengan acceso a oportunidades de creación. Queda mucho por hacer para alcanzar el objetivo número 5 de la Agenda Global para el 2030, pero al menos yo creo que la humanidad está empezando a trabajar para ello, para que la literatura escrita por mujeres no se tenga como literatura femenina, sino como literatura a secas, sin ningún tipo de coletillas. Gente, así, de esta manera, llegamos al final de este episodio. Yo creo que no nos agarró hoy el sereno, espero yo. Yo espero con todo mi corazón también haberles picado la curiosidad con estas mujeres escritoras fantásticas y fabulosas. Y que ustedes, después de escucharme con esta voz, tú sabes, poco atractiva, digo yo, no sé, ustedes se vayan a buscar a estas mujeres y a leerlas con entusiasmo. Quizás ya hayan leído a estas mujeres. Y si eso es así, bueno, por el amor de Cristo, escríbanme a través de mis redes sociales, @PedroCedenoA en Instagram y también en Twitter, ahora X, y coméntenme cómo les fue con ellas, qué obras han leído estas mujeres, o si las obras que ustedes leyeron están dentro de las que yo las comenté, les hablé hoy. Cuéntenme también si están de acuerdo conmigo, puede que no. Ustedes saben que a mí me encanta que me lleven la contraria. Pero siempre que me lleven la contraria con argumentos inteligentes. A mí que me lleven la contraria, mira, me parece una cosa tan sexy como los poemas de Elida Franco Faría. Bueno, queridos míos, nos escuchamos en el próximo episodio. Pero antes de despedirnos, les recuerdo la consigna. Ya la saben ustedes. Pónganse a leer. ¡Chau! Culturizando presentó Pónganse a leer con Pedro Julio.